¿Has oído hablar del Mitsubishi A6M, también conocido como Zero? Este caza basado en portaaviones dominó los cielos para Japón al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos mientras examinamos el avión militar más importante jamás derribado. Ataque a Pearl Harbor. El domingo 7 de diciembre de 1941, poco antes de las 8 de la mañana, el Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa lanzó una incursión militar sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se mantuvo neutral hasta que el ataque a Hawái y otros territorios estadounidenses llevaron a los Estados Unidos a entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados al día siguiente. El ataque del Imperio de Japón a Pearl Harbor fue precedido por meses de conversaciones entre Estados Unidos y Japón sobre el futuro del Pacífico. Las demandas japonesas incluían el fin de las sanciones estadounidenses contra Japón, cesar la ayuda a China en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y permitir el acceso de Japón a los recursos de las Indias Orientales neerlandesas. Anticipando una respuesta negativa, Japón envió sus unidades de ataque naval en noviembre de 1941, poco antes de recibir la nota Hall, que decía que Estados Unidos quería que Japón se retirara de China y la Indochina francesa. Japón planeó el ataque como una medida preventiva. Su objetivo era evitar que la flota del Pacífico de Estados Unidos interfiriera con sus acciones militares planificadas en el sudeste asiático contra territorios extranjeros del Reino Unido, los Países Bajos y Estados Unidos. Durante un lapso de 7 horas, Japón lanzó ataques coordinados en Filipinas, Guam y la isla Wake, así como en el Imperio Británico en Malasia, Singapur y Hong Kong. Mitsubishi A6M0, la compañía de aviones Mitsubishi, una subsidiaria de Mitsubishi Heavy Industries, produjo anteriormente el Mitsubishi A6M, también conocido como Zero, un caza de largo alcance basado en portaaviones. Fue utilizado por la Armada Imperial Japonesa desde 1940 hasta 1945. El A6M fue clasificado como el caza de portaaviones tipo Zero de la Marina de Mitsubishi y era comúnmente conocido por sus pilotos como el Reisen, con el Zero representando el último dígito del año imperial 2600 o 1940, cuando entró en servicio con la Armada Imperial. Seke era el nombre oficial de reporte de los aliados, aunque Zero a veces se usaba coloquialmente. Cuando fue introducido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Zero era considerado el caza basado en portaaviones más capaz del mundo, gracias a su extraordinaria movilidad y su extremadamente largo alcance. El Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa lo utilizó comúnmente como un caza basado en tierra. En las primeras operaciones de combate, el Zero ganó una reputación como un excelente cazador, con una relación de derribos de 12-1, pero a mediados de 1942, los pilotos aliados podían enfrentarse al Zero en términos relativamente iguales, gracias a nuevas tácticas y equipos mejorados. Para 1943, el Zero se había vuelto menos exitoso contra los cazas aliados modernos. El Zero carecía de refuerzo hidráulico para sus alerones y timón, lo que lo hacía difícil de controlar a altas velocidades. La falta de tanques de combustible autosellantes también lo hacía más vulnerable que sus competidores. Para 1944, los cazas aliados se habían aproximado a la maniobrabilidad del A6M y superaban rutinariamente su armamento, blindaje y velocidad, lo que hacía que el A6M fuera casi obsoleto como caza. Sin embargo, debido a retrasos en el diseño y problemas de producción que impidieron la llegada de nuevos modelos de aviones japoneses, el Zero permaneció en servicio en primera línea hasta el final de la Guerra del Pacífico. Durante las etapas finales, también fue modificado para su uso en misiones kamikaze. Japón construyó más Zeros que cualquier otro tipo de avión de combate durante el conflicto. Mitsubishi A6M0, capturado por la Armada de los Estados Unidos. El avión de combate japonés Mitsubishi A6M0, pilotado por el suboficial Tadayoshi Koga, que se estrelló en la isla de Akutan, en el territorio de Alaska, durante la Segunda Guerra Mundial, fue descubierto intacto por los estadounidenses en julio de 1942 y se convirtió en el primer Zero adquirido por los Estados Unidos durante la guerra que pudo ser restaurado a su estado operativo. Fue reparado y pilotado por pilotos de prueba estadounidenses.
Como resultado del conocimiento obtenido de estas pruebas, los tácticos estadounidenses idearon estrategias para derrotar al Zero, el principal caza de la Armada Imperial japonesa durante el conflicto. El Zero de Akutan ha sido considerado como un premio casi invaluable para los Estados Unidos y probablemente uno de los mayores premios de la Guerra del Pacífico. Según el historiador japonés y teniente general Masatake Okumiya, la adquisición del Zero de Akutan fue tan seria como el fracaso japonés en la batalla de Midway y aceleró mucho la derrota final de Japón. En contraste, John Lundstrom está entre aquellos que rechazan la afirmación de que se necesitó la disección del Zero de Koga para crear tácticas que vencieran al famoso avión. El Zero de Akutan fue destruido en un accidente de entrenamiento en 1945, aunque algunas partes de él fueron recuperadas y se conservan en varios museos de los Estados Unidos. Difícil de creer, Claire Lee Chennault advirtió. Claire Lee Chennault fue un aviador militar estadounidense conocido por su liderazgo de los Tigres Voladores y la Fuerza Aérea Nacionalista China durante la Segunda Guerra Mundial. Chennault fue un firme defensor de los aviones de persecución o interceptor de combate en la década de 1930, cuando el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos estaba principalmente preocupado por el bombardeo a gran altitud. Chennault se retiró del ejército de los Estados Unidos en 1937 y desde entonces trabajó en China como asesor y entrenador de aviación. A partir de principios de 1941, Chennault lideró el primer grupo voluntario americano, conocido como los Tigres Voladores. Supervisó tanto la organización de voluntarios como las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos, uniformadas que la reemplazaron en 1942. Con frecuencia, tenía disputas con el general Joseph Stilwell, el comandante del ejército de los Estados Unidos en China, y ayudó a Chiang Kai-shek de China a convencer al presidente Roosevelt para destituir a Stilwell en 1944. El teatro China-Birmania-India fue estratégicamente importante al reubicar muchos elementos críticos del ejército imperial japonés en el continente chino, limitando su utilidad contra las fuerzas aliadas que avanzaban hacia Japón en las dos guerras del Pacífico. Cambio de tácticas. En los primeros meses de la Guerra del Pacífico, el A-6M0 era indiscutiblemente el mejor avión de combate en los cielos, pero también se enfrentaba a aviones anticuados que no podían competir con el diseño más moderno del Mitsubishi. Japón estaba adelantado a su tiempo con el diseño de Horikoshi, pero cuando los Estados Unidos introdujeron el Grumman F-6F Hellcat, el extra super duralumin del Zero ya no era suficiente para mantener su dominio. Diseñado para oponerse al A-6M0, el F-6F Hellcat rápidamente se convirtió en el caza preeminente del teatro del Pacífico. El teniente comandante Butch O'Hare y el teniente comandante A.M. Jackson de la Oficina de Aeronáutica de la Armada supervisaron el diseño del Hellcat, que fue guiado por comparaciones con el Zero. Utilizando datos del combate con el caza japonés, los diseñadores establecieron que el Hellcat estaría propulsado por un motor radial Pratt & Whitney AR2800 Double Wasp de 18 cilindros con una hélice Hamilton estándar de 3 palas. A diferencia del A-6M0, el F-6F fue construido para sobrevivir a los daños, lo que incluía parabrisas resistentes a las balas y armadura adicional para el tanque de aceite y el enfriador. El peso del Hellcat excedía al del Zero por casi 5.600 libras, pero aún así superaba al avión japonés. El A-6M aún superaba en maniobrabilidad al Hellcat, pero su durabilidad y velocidad fueron suficientes para revertir el curso del conflicto aéreo. Los informes de prueba enfrentando un prototipo del Hellcat contra un modelo A-6M5 advertían a los pilotos que no combatieran en un dogfight con un Zero, sino que usaran el superior poder y rendimiento a alta velocidad para atacar en el momento más favorable. Después de la llegada del Hellcat, el Zero ya no podía dominar los cielos tan efectivamente, y Japón nunca pudo igualar el espíritu innovador del A-6M. A pesar de producir muchas versiones, la superioridad aérea de Japón comenzó a decaer a mediados de 1942, haciendo imposible para ellos recuperar su posición y diseñar una respuesta al F-6F Hellcat de Grumman, un extranjero en la isla de Niihau. Antes del ataque a Pearl Harbor, los japoneses ordenaron que cualquier avión dañado aterrizara en la isla de Niihau y esperara rescate por submarino una vez que cayera la noche. A pesar de ser territorio estadounidense,
Se informó a los aviadores que la isla aislada estaba desocupada y, por lo tanto, era segura. Shigenori Nishikaichi, un aviador de primera clase, pilotaba un Mitsubishi A6M0, asignado para escoltar bombarderos de nivel durante la segunda ola del ataque a Pearl Harbor. Durante su misión, sus tanques de combustible fueron perforados por disparos y comenzaron a perder gas. Durante el vuelo de regreso a su portaaviones, el Hiryu, Nishikaichi notó que su motor se detenía. Después de no poder reunirse con su unidad, el piloto desvió su avión y comenzó el viaje de 30 minutos hacia la isla de Niihau. Al acercarse, observó a aldeanos extranjeros y chozas abajo. Sin otra opción, Nishikaichi bajó la nariz de su avión y se estrelló en un claro de pastizales, quedando inconsciente. Aunque el piloto salió ileso, partes de su cero quedaron esparcidas por todas partes. Desconocido para Nishikaichi, el ejército de Estados Unidos había reconocido el valor estratégico de Niihau para los japoneses. Aylmer Robinson, el dueño de Niihau, había surcado el paisaje llano de la isla, impidiendo cualquier aterrizaje seguro. La tierra labrada inutilizó el cero de Nishikaichi, tal como el ejército de Estados Unidos había anticipado. Cuando el piloto despertó en su accidente, se horrorizó al ver a hawaianos acercándose a su avión destrozado. Caos. Inseguros sobre cómo lidiar con el piloto enemigo, los niihauanos esperaron instrucciones del dueño de la isla. Nishikaichi fue alojado temporalmente en la casa de los Harada, en anticipación de la visita habitual de Robinson el 8 de diciembre. Tras la declaración de la ley marcial, se restringió el transporte marítimo y aéreo. Robinson, como muchos otros hawaianos, no pudo visitar la isla de Niihau debido a las restricciones de viaje. Su demora salvó al piloto un tiempo significativo. Del 9 al 10 de diciembre, Nishikaichi se esforzó por inculcar sentimientos de patriotismo japonés en los Harada. Encantó a la pareja al recordar vívidamente su ataque a Pearl Harbor y decidieron ayudar al piloto a recuperar sus documentos. Estos archivos incluían inteligencia estratégica japonesa, que se consideraba demasiado valiosa para caer en manos enemigas. Buscando reclutar más cómplices, el piloto encantó y persuadió a Shintani para que lo ayudara en su misión. Los vínculos étnicos de los Harada y Shintani con el piloto habían superado todos los conceptos de nacionalidad, y como resultado, el trío cometió traición contra su país. En la tarde del 12 de diciembre, Shintani prometió a Kaleohano 200 yenes para obtener los documentos del piloto. Su soborno fue rechazado instantáneamente. Nishikaichi y los Harada utilizaron medios cada vez más contundentes de persuasión después de darse cuenta de que el viejo Shintani era ineficaz como mediador. Los conspiradores esperaron hasta que un guardia solitario estuviera de servicio antes de ejecutar su plan. Yoshio Harada recuperó una pistola vacía y una escopeta cargada, guardándolas en un almacén vecino. Yoshio y Nishikaichi finalmente convencieron al guardia para que los acompañara al almacén. Una vez dentro, lo mantuvieron a punta de pistola y amenazaron al guardia para que permaneciera en silencio. Para ahogar el ruido, Irene encendió un fonógrafo y puso música. Ahora armados y libres, los conspiradores buscaron por la isla durante el resto del día 13, buscando a Kaleohano y los documentos del piloto. Frustrado, Nishikaichi secuestró a un niño de 16 años, amenazando con matarlo a él y al resto de los niihauanos si no recuperaban a Kaleohano. El piloto se acercó a la casa de Kaleohano, armado con una escopeta y un rehén. Sin que Nishikaichi lo supiera, Kaleohano se escondía en el retrete junto a su casa. Mientras el piloto se alejaba, Kaleohano corrió para escapar. Nishikaichi giró y disparó en dirección a Kaleohano, pero falló su objetivo. Kaleohano, ileso, corrió al pueblo, informando a otros sobre la furia del piloto. Después de esconder los papeles del piloto en la casa de su suegra, reunió a 5 hombres más. Juntos, comenzaron el viaje de 15 horas remando hacia Kauai en busca de ayuda. Durante todo este caos, Irene se negó a detener el saqueo feroz de su esposo. En cambio, se convirtió en una cómplice voluntaria de los crímenes tanto de su esposo como del piloto. Mientras tanto, Nishikaichi recuperó su pistola cargada y retiró las ametralladoras gemelas de su cero. Él entonces incendió los restos, con el objetivo de destruir cualquier papel sobrante. Los soldados japoneses fueron enseñados en el código Bushido, un concepto samurái basado en el honor que se originó en el Japón imperial. Nishikaichi, que estaba cargando un carro con armamento, estaba dispuesto a sacrificar su vida por su objetivo. Además, incendió la residencia de Kaleohano para destruir cualquier documento sobreviviente. Desafortunadamente, Nishikaichi nunca podría recuperar sus documentos.
Nishikaichi mantuvo a los hawaianos a punta de pistola y exigió el regreso de Kaleohano. Temiendo más daños, ninguno de los cautivos informó que él había dejado la isla. Benehakaka, Ben Kanahele, inspirado por sus compañeros isleños, no logró arrebatar una ametralladora a Nishikaichi. Furiosos, los conspiradores secuestraron a su esposa, que aloja, ella, Kanahele, y dirigieron a Ben a continuar su búsqueda de Kaleohano. Reconociendo el agotamiento de Nishikaichi, ambos Kanahele saltaron sobre su captor, mientras él transfería su escopeta a Harada. Cuando el piloto agarró su revólver de su bota, ella tiró de su brazo, disminuyendo la puntería de Nishikaichi. El piloto disparó indiscriminadamente, hiriendo a Ben 3 veces en el pecho, la cadera y la ingle. En un arrebato de adrenalina, Ben empujó al piloto contra una pared de piedra antes de subirse sobre él. Ella utilizó una piedra para golpear a Nishikaichi en la cabeza. Yoshio e Irene se quedaron horrorizados al presenciar cómo su compatriota japonés era golpeado hasta quedar irreconocible. Ben tomó su cuchillo y cortó la garganta de Nishikaichi con todas sus fuerzas restantes. Todavía no está claro si fue la golpiza de ella o el cuchillo de Ben lo que mató al piloto. Yoshio Harada, sabiendo que su traición casi con certeza resultaría en su ejecución, se apuntó con la escopeta y se suicidó. Dentro de la máquina, Jiro Horikoshi fue el ingeniero principal detrás de numerosos diseños de aviones de combate japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el caza Mitsubishi A6M0. Uno de los primeros trabajos de Jiro Horikoshi fue el defectuoso Mitsubishi 1MF-10, un avión experimental que nunca progresó más allá de la etapa de prototipo después de algunas pruebas de vuelo. Sin embargo, las lecciones aprendidas de este diseño influyeron en el desarrollo del mucho más exitoso Mitsubishi A5M, que entró en producción comercial en 1936. En 1937, Horikoshi y su equipo de Mitsubishi fueron encargados de diseñar el prototipo 12. El prototipo 12 se completó en julio de 1940 y fue aceptado por la Armada Imperial Japonesa. Dado que 1940 era el año japonés 2600, el nuevo caza fue nombrado Zero o A6M0, conocido también en Japón como el Reisen. Continuó diseñando numerosos cazas adicionales para Mitsubishi, notablemente el Mitsubishi JT2M Raiden y el Mitsubishi A7M Repu. A pesar de los estrechos vínculos de Mitsubishi con el sistema militar japonés y su participación directa en la preparación del país para la Segunda Guerra Mundial, Horikoshi se oponía vehementemente a lo que consideraba un conflicto inútil. Extractos de su diario personal durante el último año de la guerra fueron publicados en 1956, aclarando sus puntos de vista. Deficiencias. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el arma más temida por el enemigo era el caza Mitsubishi A6M0 de Japón. El Zero era ligero y ágil, permitiéndole superar en vuelo y disparo a todos los aviones pilotados por los aliados a principios de la década de 1940. Todo cambió cuando Japón atacó las Islas Aleutianas en Alaska. El 3 de junio de 1942, una flota japonesa comenzó un asalto aéreo de 2 días sobre Dutch Harbor. Después de descifrar los códigos navales japoneses, los estadounidenses sabían que se dirigían hacia allí y organizaron una barrera antiaérea. Los japoneses fueron repelidos en gran parte, pero regresaron al día siguiente. Una fuerza combinada de bombarderos torpederos Nakajima B-5N2 Kate y Zeros atacó y ametralló Dutch Harbor. Este ataque fue mucho más exitoso, pero las defensas estadounidenses causaron estragos en los atacantes. Uno de los aviadores japoneses caídos y su Zero cambiarían el destino de la Guerra del Pacífico para los aliados al disipar el mito de la superioridad del Zero. Tadayoshi Koga, un suboficial de vuelo de 19 años, despegó del portaaviones Ryujo de la Marina Imperial Japonesa para unirse al ataque del 4 de junio sobre Dutch Harbor. Él y su grupo de ataque de 3 Zeros de la IJN ametrallaron Dutch Harbor ese día. Koga nunca regresó al Ryujo. Su Zero fue dañado por las armas antiaéreas estadounidenses que protegían el puerto, rompiendo su línea de aceite y dejando un rastro de humo mientras volaba hacia la vecina isla Akutan. Descubrió lo que creía que era una zona verde y tranquila, donde podía aterrizar su avión, pero resultó ser un pantano. Cuando Koga desplegó su tren de aterrizaje, las ruedas golpearon el barro, volteando el avión y matando al piloto. No está claro por qué sus compañeros de ala no intentaron destruir el avión estrellado de Koga,
como era su mandato para cualquier Zero no dañado que pudiera haber sido derribado por los estadounidenses. En cambio, volaron de regreso a su portaaviones, dejando el avión mayormente intacto en el fango. La Marina japonesa buscaba asegurar que cada Zero derribado intacto fuera destruido porque el Zero era el caza dominante en ese momento. Podía superar fácilmente a los aviones británicos y estadounidenses y tenía un mayor alcance que cualquier avión construido por los alemanes. En todo caso, el Zero japonés fue responsable de la mayoría de las primeras victorias de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Si los aliados querían derrotar a los japoneses en el Pacífico, tendrían que aprender todo lo posible sobre el avión de combate de su adversario. Un Zero intacto capturado por los estadounidenses era el peor escenario, y uno estaba sentado indefenso en un pantano de Alaska. El mes siguiente, un hidroavión Catalina de la Marina de los Estados Unidos localizó el naufragio en la isla Akutan. Cuando finalmente llegaron a la isla para observar más de cerca, descubrieron que habían tenido éxito en su misión de inteligencia. Después de casi un mes de múltiples intentos de recuperación en el barro hasta las rodillas, el avión finalmente fue recuperado y devuelto a la Estación Aérea Naval de North Island en San Diego. Allí, la Marina descubrió todos los secretos del Zero japonés. Era un avión simple pero bien construido con placas de mantenimiento de fácil acceso, alas plegables y un diseño liviano que le permitía tener alcance y agilidad en combate. Cuando la Marina lo probó en un vuelo en septiembre de 1942, los aviadores navales rápidamente descubrieron sus fallas. A 200 nudos, los alerones del Zero, que gobernaban el equilibrio lateral, se bloqueaban, reduciendo su capacidad de maniobra. También giraba más fácilmente hacia la izquierda, y el carburador forzaba al motor a apagarse bajo aceleración negativa. Esto proporcionó a la Marina una táctica consistente para desplegar contra los japoneses. Cuando no podían escapar de un Zero perseguidor, los aviadores navales podían entrar en una inmersión de potencia vertical, utilizando la aceleración negativa si era posible, para extender el rango mientras el motor del Zero se detenía por la aceleración. Girarían bruscamente a alrededor de 200 nudos, justo antes de que el piloto del Zero pudiera alinear su mira. Una vez superados en maniobras, los Zeros sin blindaje eran objetivos simples para los pilotos aliados. La Marina distribuyó la nueva estrategia a los pilotos que volaban en el Teatro del Pacífico, nivelando inmediatamente el campo de juego. También envió la inteligencia a Grumman Aircraft, que comenzó a desarrollar un caza F-6F Hellcat, capaz de satisfacer las demandas de los pilotos en combates aéreos contra el Zero. El nuevo Hellcat utilizó esta estrategia para combinar un nuevo motor de 18 cilindros y un fuselaje revisado, aumentando el rendimiento total. Los ases de combate estadounidenses luego afirmaron que el conocimiento obtenido del avión capturado les salvó la vida en combate. El almirante William Leonard, él mismo un piloto de combate, declaró que ninguna otra máquina capturada había revelado tantos secretos en un momento en que la necesidad era tan grande. La caída. Aunque el Akutan Zero pudo haber ayudado a alterar y confirmar tácticas específicas de combate, todas las decisiones importantes de diseño estructural del F-4U Corsair y del F-6F Hellcat se tomaron mucho antes de que el Zero saliera de la planta de Mitsubishi en febrero de 1942. ¿Qué tan auténtico era el Zero restaurado? Si se restauró a una condición mejor que nueva en NAS North Island, los datos resultantes de las pruebas podrían estar sesgados positivamente. Del mismo modo, si la voltereta y el manejo brusco subsiguiente fueron suficientes para deformar el fuselaje o dañar gravemente el motor, los resultados de las pruebas podrían subestimar el verdadero potencial del avión de producción. La cuestión relativamente menor de si todas las palas de la hélice fueron devueltas a su forma, o si una pala de la hélice, o quizás una hélice Hamilton estándar de 3 palas completamente nueva, se intercambió en el Akutan Zero en NAS North Island, sigue sin respuesta. En términos de velocidad, el Zero era indiscutiblemente rápido y ágil, pero no era perfecto. ¿De qué servía tener un fuselaje rápido si no podía girar a más de 250 nudos? Lo que es seguro es que la investigación sobre el Akutan Zero, si no otra cosa, dañó el misticismo de invencibilidad del Zero. Las pruebas americanas pusieron a prueba docenas de mitos giratorios, rumores y exageraciones. La mayoría de los pocos mitos restantes fueron desmentidos cuando el nuevo Grumman F-6F Hellcat se desplegó en combate por primera vez el 31 de agosto de 1943.
y el resto se estableció sólidamente después del gran tiroteo de pavos de las Marianas, el 19 de junio de 1944. El Cero entró en la Segunda Guerra Mundial como un líder mundial. Terminó la guerra de manera ignominiosa como un vehículo kamikaze. En un espíritu similar, el último destino del legendario Akutan Zero fue terriblemente anticlimático. En febrero de 1945, mientras rodaba para un vuelo de entrenamiento, un Curtiss SB-2C Helldiver lo atropelló y cortó el fuselaje en pedazos. El piloto salió ileso, pero se informa que solo unos pocos instrumentos y pedazos extraños sobrevivieron. Un destino grim. El 25 de octubre de 1944, el Imperio de Japón utilizó bombarderos kamikaze por primera vez. La táctica se utilizó durante el salvaje combate del Golfo de Leyte, el mayor combate naval de la historia, que tuvo lugar en el Océano Pacífico cerca de Filipinas. Los ataques kamikaze contra buques de guerra aliados ocurrieron durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos kamikaze estrellaban deliberadamente aviones, especialmente diseñados directamente contra los acorazados enemigos, resultando en suicidio. Era una política desesperada. Motoharu Okamura, comandante de un escuadrón kamikaze, declaró en 1944 que creía firmemente que la única forma de inclinar la guerra a su favor era recurrir a ataques de choque con sus aviones. No había otra manera. Declaró que podía cambiar el rumbo de la guerra con 300 aviones a su disposición. Más de 3.000 pilotos japoneses murieron en estos ataques kamikaze, con más de 7.000 bajas entre el personal estadounidense, australiano y británico. Sin embargo, el rumbo del conflicto no cambió. Japón perdió la batalla del Golfo de Leyte y eventualmente la guerra. Japón se vio obligado a aceptar la rendición incondicional menos de un año después. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver el caza A6M0 que se estrelló en la isla Niihau, con 2 personas investigando el avión. Después de ver estos videos, lo único en lo que puedo pensar es en cómo se deben haber sentido esos pilotos kamikaze segundos antes de estrellar sus aviones contra sus enemigos, sabiendo que morirían. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Revisa nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.